Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y bienvenidos a las últimas noticias desde España. Como cada lunes y viernes nos juntamos aquí en el canal con todos vosotros para hablar sobre las últimas noticias y como siempre son tres. La primera noticia va a ser sobre la Comunidad de Madrid y cómo está evolucionando en cuestión de ofertas de empleo. ¿Cuántas hay? Si hay muchas o pocas. ¿Y por qué? Aún habiendo tantas ofertas, aún habiendo tanta demanda de empleo, pues por desgracia no muchos pueden cubrirla. La segunda noticia va a ser sobre algo que está pasando ahora mismo en España con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y es que la semana pasada, el miércoles, ha anunciado que se va a tomar unos días fuera y que hoy mismo por la mañana iba a anunciar qué es lo que iba a pasar, si se va a mantener en el cargo o si iba a presentar su dimisión. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está sucediendo? Y finalmente, ¿cuál será su decisión? Lo veréis en las noticias de hoy. Y la última noticia va a ser sobre una nueva estafa que está circulando por España cada vez más y más. Y es una estafa que mucha gente está picando y perdiendo muchísimo dinero. Así que atentos para no caer en la trampa. Empezamos las noticias de hoy. La primera noticia, mientras que sigue lloviendo, es sobre la Comunidad de Madrid. Y la verdad es que es una auténtica isla de creación de empleo ahora mismo. En el video anterior sí que les hemos dado a conocer los datos del empleo ahora mismo en España. Les hemos dado las cifras sobre cuántas personas están trabajando oficialmente ahora mismo en el país, que son más de 21 millones, y cuántas personas están en el paro, que eran 2.980 y algo mil personas, son los que están en situación de desempleo aquí en España. Al menos en los primeros 3 meses del año lo estaban. La estadística ya sabéis que siempre viene después de que se cumpla un cierto plazo porque es cuando se puede calcular en mayor detalle. Y hay muchas zonas donde el empleo se destruye más, pero no significa que la situación está mal por el tema de trabajo. Lo único que significa es que hay ciertas zonas de España, sobre todo costeras, Andalucía, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias también un poquito, según la zona, que dependen muchísimo de turismo, más que otras regiones, aunque ahí también pueda haberlo. Y en estas zonas, en temporada de invierno, enero, febrero, marzo, incluso también antes de Semana Santa, es cuando menos trabajo hay en el sector turístico. Por ende, no hace falta tantos camareros, no hace falta tantos cocineros, tantas limpiadoras, limpiadores, tantos recepcionistas, no hace falta tanta gente en ese sector. Y es cuando los contratos temporales se suelen terminar. Este es el motivo principal por el cual baja tanto la cantidad de empleados, la cantidad de gente trabajando justamente en los primeros 3 meses del año. Pero la Comunidad de Madrid, según la estadística nacional, es una isla de creación de empleo, como ellos lo llaman, frente a la destrucción de puestos de trabajo en diferentes zonas en 2024. En la Comunidad de Madrid, la ocupación ha crecido en 44.700 personas y es 5 veces más que oficialmente Canarias, que es el que tiene mejor balance positivo por el tema de creación de barra destrucción de empleo aquí en España. No es la única zona. También en invierno no baja tanto, no se destruyen tantos empleos, no se terminan tantos contratos laborales en Navarra, en Cantabria, Asturias y obviamente en Canarias un poco. ¿Por qué? Porque Canarias tiene buen clima todo el año, ahí hay turismo todo el año con mayor o menor medida, porque otras regiones del norte de España también tienen turismo muy diferente, no es lo mismo que aquí, y porque se basa más en otros sectores. Entonces, por ende, no afecta tanto la temporada baja al empleo que existe en estas zonas en concreto, como puede afectar una vez más Andalucía o Comunidad Valenciana o Baleares. Sigue siendo una zona donde hay muchas ofertas de trabajo particulares para abogados, para arquitectos, para ingenieros de cierto tipo, diferentes tipos de trabajos que no se pueden encontrar en todas las zonas. Trabajos en laboratorios, hay como más opciones. ¿Por qué? Porque es la capital de nuestro país como tal. Pero es muy difícil cubrir esas vacantes. ¿Por qué? Porque Madrid sigue estando en el top 3 de las zonas de las ciudades, de las provincias o regiones, comunidades autónomas incluso más caras
de toda España, Madrid, Barcelona y también Valencia. En esta zona es sumamente difícil encontrar un alquiler a un precio razonable y obviamente incluso hay colas, entrevistas con propietarios, es muy complicado, vuelan en cuestión de horas los alquileres a buen precio. Y comprar pues también es complicado porque según una zona u otra los precios están desorbitados. Así que por mucho que haya muchas ofertas de trabajo, lo que tenéis que sopesar es si realmente les sale a cuento vivir en esta zona u otra. Es cierto que en Madrid puede haber muchas ofertas, pero ¿de qué sirve si no podréis existir con ese dinero que vayáis a ganar? Que todo se os va a ir para el alquiler o estaréis obligados a alquilar un piso compartido o ni tan siquiera no podéis alquilar nada. Entonces, ¿de qué sirve tener ahí un trabajo si no podéis vivir? No os quedará ni para comida, ni para transporte público o coche, ni para un pequeño ahorro o colchoncito, ni para comprarse ropa o para realizar lo que sea, un pequeño viaje de fin de semana, lo que sea, lo que haga falta, dentista, emergencias, lo que sea. Si no queda ese dinero, si el coste de vida es tan elevado, ¿de qué sirve que haya empleo ahí si uno no puede simplemente vivir, al no ser que viva en casa de sus familiares o amigos y no les pague alquiler o pague mucho menos, lo que pueda? No tiene sentido, por desgracia. Esa es la situación de las grandes ciudades. Y por ese mismo motivo también muchas personas deciden optar por comunidades tipo Comunidad Valenciana, Andalucía. Se van a esta parte de España un poco más al sur. ¿Por qué? Porque el coste de vida es más barato, se pueden encontrar alquileres algo más económicos. En general, aquí sí es cierto que puede haber menos oferta de empleo en diferentes sectores. En turismo lo habrá más, pero el coste de vida es más sostenible y por ese motivo, y la calidad de vida también es mejor, por ese motivo muchas personas deciden venir justamente aquí. La segunda noticia que les quería compartir es sobre los problemas en el gobierno de España. Es algo que ha surgido la semana pasada, que ha recorrido internet, Twitter, redes sociales, periódicos de todo tipo, online también, YouTube, Instagram incluso, y es sobre los problemas en nuestro gobierno de España con el presidente de gobierno. Todo empezó cuando, ya sabéis que constantemente los partidos chocan unos entre ellos, la cuestión no es mejorar la vida de la gente que vive aquí, los residentes de España, los ciudadanos y los que aportan al crecimiento del país, sino quedar unos por encima de los otros. Y en ese sentido, los partidos políticos siempre han sido así, siempre chocaban uno entre ellos, tratan de quedar mejor que los demás. El presidente de gobierno últimamente pues ha recibido muchos abucheos, ha recibido muchas cosas como dudas sobre lo que está haciendo y lo último, lo que colmó el vaso fue que han empezado a investigar a su mujer y les voy a decir qué es lo que están investigando. Para empezar, han empezado a investigarla por es una causa judicial, por cierto, lo que han abierto, la actividad de su mujer en concreto y según lo que ella hizo, habían reuniones con el presidente, con el CEO de Globalia, que es la que tiene Air Europa, el dueño de Air Europa, y esta persona que es la CEO, que es el CEO, el encargado de esta compañía, Chief Executive Officer, es el que está metido en tramas un poco sucias, ¿vale? Entonces ella es la que quedó con él y después, poco después, el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un rescate para Air Europa de unos 475 millones de euros para rescatarle a la compañía, ¿vale? Todo esto después de que ella había quedado con él y porque es una persona un poco turbia en ese sentido, ¿no? Que está metida bajo investigación, presuntamente, lo dijo, dejémoslo ahí, presuntamente metido en todo este tema del tramas. Aparte de eso, ella ha firmado unas cartas de apoyo de algunas empresas para fusionarse, para conseguir dinero. Y poco después esas empresas también han obtenido una cuantía muy suculenta, han firmado un contrato a pesar de no tener la mejor oferta, ¿vale? Para ese tipo de trabajo al que han sido escogidos y elegidos. Así que hay algunas cosas ahí las que se iban a investigar y después de eso Pedro Sánchez ha dicho abiertamente, ha mandado una carta diciendo que hay desconfianza, que tiene que parar, eso fue el miércoles, que tiene que parar, que tiene que reflexionar sobre las cosas y que probablemente el lunes a mediodía es cuando dicte qué es lo que va a hacer, si va a dimitir o no va a dimitir nuestro presidente del gobierno de España.
Y sorpresa, sorpresa, este lunes había incluso una votación, que os la voy a poner aquí en la pantalla, una votación donde se puede ver claramente que la mayoría han dicho que creen que seguirá en el cargo, que anunciará de que va a seguir, y después los que dimitirán han dicho 14% y pues hay dos respuestas más donde tampoco es la minoría, digamos. ¿Y qué creéis? Hoy mismo a las 11 de la mañana ha comparecido el presidente de gobierno y ha dicho que va a seguir en el cargo, que todos aquellos que están mintiendo, que lo están intentando increpar, no lo van a conseguir porque la verdad supuestamente va a salir a la luz, que él va a seguir peleando por hacer las cosas mejor, bueno, como siempre, ¿no? Todo lo que ya sabemos, el discurso típico, y va a seguir en el cargo. Así que no va a haber cambio de gobierno aquí en España, pero sí es cierto que ha trastocado un poco muchas cosas. Era como un tiempo, ha creado un tiempo de incertidumbre a ver qué es lo que va a pasar. Los partidos no sabían por dónde tirar, la gente también pensaba a ver si va a cambiar el gobierno ahora, a ver qué va a pasar también, si va a haber elecciones anticipadas a partir de mayo, pero no. Todo ha quedado en que se ha ido a reflexionar, ha vuelto y ha dicho que seguirá tal como estaba. Así que de momento la situación está más o menos estable aquí en España. Veremos a ver qué es lo que va a pasar en los siguientes meses. Y la última noticia que os quería compartir es sobre una nueva estafa de la que alerta policía aquí en España. Es una estafa sobre darle al like, darle me gusta a unas publicaciones. Ya sabéis que las redes sociales forman una enorme parte de nuestras vidas cotidianas. Los que creamos el contenido lo sabemos y los que consumís y consumimos contenido lo sabemos también. ¿Qué pasa? Que cada vez que surge algo, los estafadores están evolucionando, siempre son bandas organizadas realmente, que están siempre a expensas, siempre pensando en nuevas formas de estafar a la gente que vive aquí en España. Esta estafa ha empezado a circular y está circulando cada vez más y más. Creo incluso de haber recibido algún mensaje de este tipo a través de WhatsApp, que no sé cómo lo consiguen porque seguramente comprarán bases de datos de compañías telefónicas y ahí obtienen la numeración o lo ponen al azar. No lo sé decir, pero puede ser que sea el caso. De alguna forma consiguen los números, pero no saben a quién pertenecen. ¿Vale? Y el mensaje suele ser más o menos este. ¿Quieres ganar dinero fácil a cambio de likes? Aquí la gente ya se pregunta, ¿o quieres ganar dinero trabajando en redes sociales? ¿Quieres ganar hasta 100 euros al día sin hacer mucho, solamente trabajando en redes sociales para nosotros? Y la gente dice, claro, hay gente desesperada, hay gente que pues quiere ganar el dinero a la ligera, hay gente que dice, no me contrata nadie, pues me gano un dinerillo extra con eso mientras tanto para cubrir los gastos. Se fían, hay gente que se fía de esas cosas, ¿verdad? Cuando realmente no es así. Y muchos pierden hasta 18.000 euros al mes haciendo ese tipo de estafa, pierden su dinero. ¿Cómo funciona? Atención. Dicen que primero ofrecen hacer una prueba que suele ser en Instagram. Te dicen, por ejemplo, tienes que seguir esta cuenta, tienes que darle a me gusta en alguna cuenta en concreto. Esto lo hacemos porque las empresas que trabajan en Instagram nos contratan para hacer como contenido orgánico, para hacer subida de audiencia orgánica, para aumentar el interés de forma más orgánica. Entonces, pagan esta cantidad y nosotros te pagamos a ti porque tú des los likes o pues, escribas un comentario o compartas o veas un vídeo, un reels, lo que sea. La gente confía, les hacen hacer una pequeña prueba, no son tontos tampoco. Te dicen, vete a esa cuenta, empieza a seguirles, dale al like o escribe un comentario y me mandas una captura de pantalla. La persona lo hace y dice que tengo que perder. Lo hacen, mandan captura de pantalla y les mandan un dinero, 5 o 6 euritos, ¿vale? Para enganchar a la persona. Y la gente dice, vaya, esto debe de ser verdad, porque mira, yo lo hice, me lo acaba de mandar, todo correcto, voy a probarlo, voy a seguirlo, vale, perfecto. Y confían, porque a primeras han comprobado de que supuestamente funciona. Pero atención a lo que pasa después. Después de esta prueba, dicen que ganarás entre 50 a 60 euros al día o a veces incluso más. Tienes que seguir esos perfiles y mandarles esas capturas. Después, cuando una persona ya está de acuerdo, piden pasar a Telegram, cuando antes no era algo de lo que habían hablado. Piden pasar a la cuenta, al grupo de Telegram, que la gente dirá, uy, es sospechoso, pero entran ahí, ven cientos y cientos y miles de personas. Algunas son cuentas falsas, como no,
y otros son igual de futuros estafados que vosotros, la gente que confía, y ven el grupo muy activo, que ahí se están publicando muchas cosas, donde a qué cuenta hay que seguir, qué hay que hacer, y ven, dicen, bueno, pues parece algo legítimo. Dicen, piden datos, ¿vale? Después se empiezan a pedir datos. Se empieza a torcer un poco la cosa porque empiezan a pedir datos, empiezan a pedir que hagas Bizum a una cuenta como inversión. Mira, tienes que hacer Bizum a esta cuenta de 100 euros y te devolverán 200. Tienes que hacer Bizum de 500 y te devolverán 600. Cosas así, ¿no? O 5 te devolverán 10. Así lo están haciendo con Bizums, pero finalmente cuando la persona se da cuenta, ha enviado mucho más dinero del que ha recibido. Y realmente esto a mí me huele como estafa piramidal, como un movimiento de dinero entre personas cuando realmente no existe ningún como enriquecimiento, ¿no? No existe nada, no aumenta el capital sigue el mismo, simplemente que circula de una persona a otra y finalmente alguien de esa gente va a quedarse sin dinero. Y suelen ser pues todas esas personas que han confiado en esa estafa. Después obviamente desaparecen sin dejar rastro, cierran el grupo, luego abren el otro y vuelta a empezar. Así es como se hace y es bastante peligroso porque aparte de quedaros con vuestro dinero, copian los datos bancarios vuestros y después pueden comprar cosas, pueden hacer lo que sea. Muchas cosas se pueden hacer teniendo vuestros datos personales, así que no los compartáis. Y ese tipo de dinero fácil, ese tipo de anuncios, haz verificaciones de Amazon y te pago dinero, haz esto y te pagamos. No, no lo hagáis, no caigáis en la trampa porque al final vais a perder. No existe dinero fácil en ese sentido, ¿no? Que sin hacer nada en casa te van a llover miles de euros al mes. Que no está, no es real. Ojalá lo fuera, pero no es real, ¿vale? Estas cosas no existen. Entonces, por mucho o poco dinero que tengáis, no caigáis en esa trampa porque al final os vais a quedar sin nada. Al final es muchísimo estrés, es intentar pillarlos, es denunciar, pero no lo vais a conseguir porque los grupos tipo Telegram no dejan rastro muchas veces. Por eso hay tantas organizaciones y tantas cosas que están pasando a través de Telegram, porque es, digamos, un submundo, ¿vale? Telegram es un submundo de momento que no está controlado. Y muchas cosas pasan ahí, y ya lo sabréis, me imagino. Así que si veis un mensaje así, por mucho que os haga falta el dinero, podéis quedaros en lo primero para que os ingresen 5 o 6 euros. Y ya está, sois 5 o 6 euros más ricos, se acabó. No hagáis nada más. Así por lo menos obtenéis algo de ellos sin dar nada a cambio prácticamente. Eso sí, pero más no lo hagáis. No mandéis dinero a nadie, no hagáis ningún tipo de transacción. ¿Por qué lo digo? Porque conozco a gente que lo ha hecho. Es que lo más fuerte es que conocemos aquí a la gente en la zona que lo hayan hecho y que nos han estado contando, sí, mira, yo estoy haciendo Bizums, tal, me piden hacer esto. Que no, una vez que se han enterado de qué es lo que es, han parado inmediatamente, han ido a denunciar, pero ya han perdido algo de su dinero. No caigáis en la trampa, por favor. Gracias por acompañarnos en las últimas noticias desde España. Os deseamos un estupendo día, un buen comienzo, leve comienzo de una nueva semana laboral y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.